Buenas, capítulo 6 del libro primero, Ética a Nicómaco. El capítulo 6 se titula Justificación de la definición de la felicidad dada más arriba, o sea, haciendo referencia a que va a justificar la definición de la felicidad que venimos hablando hace poco. Y la verdad, este capítulo sí es un poco denso, muy denso, así que voy a intentar ir con mucho más cuidado de lo que fui con los otros capítulos y voy a estar dispuesto obviamente o a equivocarme o a decir alguna cosa que no es, ya que lo que intento hacer es como Aristóteles dice algo y a veces leerlo textual y a veces intentar explicarlo. Entonces voy a intentar ser muy cuidadoso con eso, porque de verdad que está denso este capítulo. En primera instancia, Aristóteles dice que no hay que quedarnos con esta idea de la felicidad y todos los elementos que componen esta felicidad, y que para poder comprender bien lo que se está definiendo hay que abarcar un poquito más. Y aquí se tira una frase un poco para analizar, que es ¿por qué hay que hacer esto? Y dice, las realidades están siempre de acuerdo con una definición verdadera. Entonces lo que habría que entender quizás sería a qué se refiere primero Aristóteles con realidades y segundo con a qué se refiere Aristóteles con la verdad. Y después sigue y dice, mientras que bien pronto se pone la verdad en desacuerdo con el error. Yo, por ejemplo, yo entendería esto porque Aristóteles todo el rato habla, o no todo el rato, pero gran parte del texto habla de que hay que abarcar o hay que entender la felicidad en el momento en cómo se expresa el bien y la felicidad. Por lo que yo entiendo, esto no puede estar o no equivocado, es que la realidad va a ser esto mismo que habla Aristóteles de cómo se va expresando estas cosas, cómo van surgiendo la felicidad, el bien, cómo se nos va presentando. Y que es esa representación del bien y la verdad lo que nos va a dar como esta definición verdadera de lo que es. Nuevamente aquí Aristóteles puede definir una clasificación, clasifica los bienes. En este caso dice que hay tres tipos de bienes. Hay bienes exteriores, bienes del alma y bienes del cuerpo. Y aquí ya nuevamente con este problema del alma, así como a qué alma se refiere, así como habría que ver un poquito de la mitología en ese tiempo de lo que tenía Aristóteles, porque bien sabemos que nada relación tiene con el cristianismo actual, más bien que el cristianismo actual se basó en eso, por lo que tengo entendido. Entonces estaría bien interesante poder leer, analizar un poco de la cultura, de los pensamientos ideológicos, o de a qué se refiere exactamente con el alma Aristóteles. Porque ese concepto se ha tomado hasta el momento varias veces en todos los capítulos, pero todavía no tengo, como que me hace revuelta el concepto del alma de Aristóteles. Entonces, los bienes del alma van a ser de más especial naturaleza. Los bienes del alma van a ser los de más especial naturaleza y excelentemente bienes. Los del alma, o sea, son una cosa, va a decir, magnífica. Mira, y tengo que leer esto porque de verdad es súper, es complicado. Lo leo, dice así. Al alma es a la que nuestra definición atribuye las facultades y los actos que el alma sola dirige. Y podemos decir que esta definición es buena, puesto que conforma con una opinión muy antigua y admitida unánimemente por todos los que se ocupan de filosofía. Y yo pondría atención, o sea, más que atención, mi problema con esta parte es, dice, el alma es lo que tiene las facultades del alma ser, una cosa así. O, bueno, sería así como, el alma es la que tiene, las mismas palabras de Aristóteles, el alma es la que tiene las facultades y las atribuciones que solamente el alma puede hacer. Entonces es como me quedo así, como que no sé cómo desarrollar esta idea. Por eso se las leo a ver si alguien, quizá leyendo más Aristóteles vamos comprendiendo esto, que eso es la idea de ir haciendo estos videos, pero está como que el alma así, me molesta el alma. Entonces Aristóteles continúa diciendo que nosotros ya tenemos algunas prácticas o ciertos actos que son el verdadero fin de la vida. Ya habíamos dicho que el tema es la política, ¿cierto? Y mira, leo textualmente. Dice así: hemos dicho también que ciertas aplicaciones de nuestras facultades y ciertos actos son el verdadero fin de la vida, porque entonces este fin se pone en los bienes del alma y no en los bienes exteriores. Lo que confirma nuestra definición es que se confunde ordinariamente al hombre feliz con el que se conduce bien y logra sus propósitos, y lo que entonces se llama felicidad es una especie de fortuna y de honradez, y así todas las condiciones requeridas habitualmente como constitutivas de la felicidad
se reúnen en la definición que hemos dado, porque para unos la felicidad es la virtud, para otros prudencia, para otros la sabiduría, para aquellos es todo esto junto o algo de esto a que se une el placer, o por lo menos que no está privado de él. Lo mismo sucede con los que quieren comprender en este círculo tan extenso la abundancia de los bienes exteriores. En primera instancia, lo que yo podría entender o lo que yo entiendo, aquí, ojo, porque me podría estar equivocando, por eso les dejo la cita para que ustedes la lean, la comprendan, hagan el análisis correspondiente, etcétera. Pero lo que yo entiendo primero es que Aristóteles, recordar que en los primeros capítulos Aristóteles empieza a decir que hay varias formas de ver la felicidad y que para el, acuérdense, si no vayan a ver los otros capítulos, donde dice que para el enfermo la felicidad va a ser la salud, etcétera. Entonces aquí nuevamente se pone a hablar de que lo que está hablando acerca de la felicidad o su definición acerca de la felicidad no está tan mal. Porque justamente tanto para la definición de la felicidad para unos como para la de otros son todas diferentes. Y lo dice nuevamente. Voy a leerlo otra vez donde dice: porque para unos la felicidad es la virtud, para otros la prudencia, para otros la sabiduría, para aquellos es todo esto junto o algo de esto a que se une el placer, o por lo menos que no está privado de él. Y después continúa diciendo que, bueno, estas opiniones acerca de que la felicidad está relacionada con ciertos objetivos, ciertos logros, otro que la felicidad está influenciada por los valores, etc. Dice que esta idea han sido llevadas por varias personas durante cierto tiempo, otras no tanto quizás, y resume Aristóteles diciendo que o la felicidad es la virtud o por lo menos es una cierta virtud. Aquí hay que tener mucho cuidado porque si ya teníamos problemas con el tema del alma, con el tema de la virtud, es complicado. He visto varios videos donde intentan explicar el tema de la virtud y la verdad quedo ahí mismo. Esperemos que Aristóteles concluya, o que al final del texto podamos concluir acerca de una idea acerca primero del alma y después de la virtud. Y aquí se tira una frase que ya habíamos visto en capítulos anteriores, que dice así: la actividad del alma conforme a la virtud forma también parte de la virtud. Y aquí Aristóteles hace una diferencia entre la aptitud y la actitud. Más bien dice aptitud y el acto, pero se entiende que la aptitud va a ser como yo enfrento eso o cómo yo tengo mi postura ante eso, y la actitud va relacionada con el acto, con el hacer. Entonces dice que la aptitud puede existir realmente sin producir ningún bien. Y lo que le interesa a Aristóteles es que realmente produzca. Entonces dice que es el acto quien obra necesariamente, pero aparte obra bien. O sea, el acto conforme al bien, esto es lo que yo entiendo yo. El acto conforme al bien no es una cosa de aptitud, sino una cosa de actuar. Más encima, actúa de buena manera. Nuevamente, esto es muy teológico. O sea, no puedo no sacarme la idea de la mente. Voy a leer donde dice esto. Dice: pero no es del todo indiferente colocar el bien supremo en la posesión o en el uso de ciertas cualidades, en la simple actitud o en el acto mismo. La aptitud puede existir realmente sin producir ningún bien, como por ejemplo en un hombre que duerme o en un acto por cualquier otra causa permanece inactivo. El acto, por el contrario, no puede encontrarse nunca en este caso, puesto que obra necesariamente y además obra bien. Y después Aristóteles sigue hablando acerca del encanto, diciendo que el encanto es un fenómeno exclusivo del alma, y dice que el objeto tiene un encanto, esto hay que anotarlo, el objeto tiene un encanto cuando nosotros decimos que lo amamos, textual. O sea, el objeto va a tener el encanto cuando nosotros, una relación de nosotros-objeto, cuando nosotros decimos que lo amamos. ¿Y esto por qué lo dice? Porque viene a aclarar que generalmente los actos virtuosos encantan al que ama la virtud. Y aquí Aristóteles después hace como la diferencia entre los que buscan la felicidad en el placer y los que buscan esta felicidad dentro de la virtud, de lo bello, de lo que me causa encanto y por lo tanto lo que yo amo. Entonces él dice: los que tienen placer, los que les gusta el placer y ven el placer como la felicidad, son tan diferentes sus tipos de placeres que al final no son verdaderos, no es el verdadero bien, o la naturaleza no es propia de él, porque si hay muchos, no hay un centro, digámoslo así. O sea, lo entiendo así yo. Entonces Aristóteles dice que la virtud
virtud va a ser este placer verdadero, donde el que no siente placer cuando actúa conforme a la virtud, realmente no es virtuoso y realmente no ama la virtud y al mismo tiempo realmente no le encanta la virtud. Y lo leo, dice así: si los placeres del vulgo son tan diferentes y tan opuestos entre sí, es porque no son por su naturaleza verdaderos placeres. Las almas cultas, que aman lo bello, solo gustan de los placeres que por su naturaleza son placeres verdaderos. Y lo son tales todas las acciones conforme a la virtud que agradan a estos corazones bien nacidos y les agradan únicamente por sí mismas. Además, la vida de estos hombres generosos no tiene necesidad, absolutamente hablando, de que el placer se una a ella, como una especie de apéndice y de complemento, puesto que lleva el placer en sí misma. Porque independientemente de todo lo que acabamos de decir, puede añadirse que el que no encuentra placer en las acciones virtuosas no es verdaderamente virtuoso. Lo mismo, potente. Entonces, ahora es el capítulo un poquito más complicado dentro de todos los capítulos que hemos leído. Después Aristóteles empieza a concluir, dice: bueno, si todo lo que dijimos anteriormente es verdad, el verdadero placer del hombre son las acciones en conformidad a la virtud. Esto ya lo habíamos dicho, o Aristóteles ya lo había dicho. Y aquí se basa, dice en la descripción de Delos, ejemplo, en el cual tenía esto escrito, que dice así: lo justo es lo más bello, la salud lo mejor, obtener lo que se ama es lo más dulce para el corazón. Llega a ser hasta cántico. Entonces Aristóteles ya nos dice que la felicidad es lo más bello, la felicidad tiene relación con las cosas buenas y que todas estas ventajas, como dice Aristóteles, se encuentran en las buenas acciones, o sea, están relacionadas con el actuar. Y aquí Aristóteles, ya terminando, Aristóteles empieza a tocar un punto bien interesante, que dice que la felicidad, por lo visto, ¿cierto?, no se puede abarcar o no va a estar completa del todo sin algunos bienes exteriores. Dice que no es fácil ser feliz sin alguno de los bienes exteriores, que ya dijimos que están más relacionados con el tema de lo vulgo, que el tema de, por ejemplo, ver la felicidad en los amigos, ver la felicidad en la riqueza o en la influencia política. Esto Aristóteles dice, bueno, es por esto, porque no es que eso sea la felicidad, las cosas que acabamos de nombrar, la belleza, la riqueza, sino que la felicidad, como ya venimos diciendo, tiene relación a las acciones conforme a la virtud, pero no va a estar completa esta felicidad si no tenemos esta especie de herramientas, la voy a llamar así. Aristóteles no la llama así, ojo ahí, yo la estoy llamando así. Esta especie de herramienta que va a ser, que no sea estético, en mi caso, que tenga influencia política, riquezas. Y dice que justamente por eso es que se confunde a estas cosas con la verdadera felicidad. Y que en otras ocasiones, la riqueza, la influencia política, se le llega hasta confundir con la virtud. Y ahí termina el capítulo 6, justificación de la definición de la felicidad dada más arriba. Entonces ahora voy a hacer un resumen, porque de verdad está potente este capítulo. Así que voy a hacer un resumen bien rapidito. Primero, los bienes se dividen en 3 clases: bienes exteriores, bienes del alma y bienes del cuerpo. Los bienes del alma son los de más especial naturaleza y excelentemente bienes, o sea, los bienes del alma son todos. Y cuando Aristóteles habla del alma nos da como una idea vaga, según yo, de la definición, donde dice esto: al alma es a la que nuestra definición atribuye las facultades y los actos que el alma solo lo dirige. Eso nomás dice acerca del alma. Donde concluye Aristóteles diciendo que la felicidad es una especie de virtud, porque la actividad del alma conforme a la virtud forma también parte de la virtud. Y ahí que esa frase, esa parte es importante, porque ahí se entiende el alma, la virtud y la felicidad. Ahí como que está todo metido. Entonces repito, la felicidad es la virtud, o la felicidad es una cierta virtud, porque la actividad del alma conforme a la virtud forma también parte de la virtud. Después Aristóteles dice que el sentirse encantado es un fenómeno que es exclusivamente del alma, y que el objeto tiene un encanto cuando nosotros decimos que lo amamos, y ahí el objeto tiene el encanto. Aristóteles dice que las almas cultas aman
lo bello y que solo gustan los placeres que por su naturaleza son placeres verdaderos. Y estas son las acciones conforme a la virtud. Después, que para las almas cultas el placer no es algo que está con ellos, como una especie de complemento, porque realmente el que actúa virtuosamente y ama la virtud va a encontrar el placer en la virtud. No es como que lleve el placer ya en sí, sino que la encuentra en las acciones que en este caso conllevan la virtud, según Aristóteles. Donde el que no encuentre el placer en las acciones virtuosas realmente no es virtuoso. Y que la felicidad no podemos solamente mirarla desde el bien del alma, sino que también tenemos que mirarla un poquito, ¿cierto? Una parte desde los bienes exteriores que habíamos dicho al comienzo. Ya que según Aristóteles no se puede ser feliz del todo cuando, por ejemplo, perdimos a un hijo, estamos enfermos, somos pobres, según Aristóteles. Y dice que son imprescindibles estas herramientas para la felicidad. Y que es justamente esta especie de dependencia de los bienes exteriores la que muchas veces hace que se confunda a los bienes exteriores con la felicidad o peor aún, con la virtud. Y así, ese sería como el resumen de todo el capítulo, que es bastante potente, me costó harto. De hecho, me lo tuve que leer en más de una semana, esa pura parte, para poder craneármela un poquito, poder comprenderla, porque estaba leyendo y no entendía lo que leía. Es relativamente corto, es como 2 planas, y no entendía lo que leía. Entonces, lo leía, me tomaba un tiempo, lo leía, me tomaba un tiempo, lo leía, lo tomaba un tiempo. Y bueno, esto fue lo que salió, este video fue lo que salió, que al final pude resumir, yo diría, de manera correcta el capítulo. Y ahora es un capítulo, o sea, igual nos falta harto, pero eso. Cualquier cosa, como siempre, caja en los comentarios, tienen mi Instagram, mis redes sociales, correo ahí, cualquier duda, consulta, intentaré responderla si es que puedo. Eso sería todo, nos vemos, bye.